En un rincón de la universidad, donde saberes hacen su hogar, la pluma danza sobre el papel, la ciencia avanza a todo nivel. Editorial UDH aquí está, creando ideas que el mundo abrazará. Con el vicerrectorado a liderar, la luz del conocimiento va a brillar. La tinta corre sobre el saber, revistas nacen para trascender. El Huánuco en letras se ve, un universo hecho por UDH. Páginas llenas de sueños y voz, donde la ciencia encuentra su Dios. Unidos juntos en esta misión, avivaremos la innovación. Editorial UDH aquí está, creando ideas que el mundo abrazará. Con el vicerrectorado a liderar, la luz del conocimiento va a brillar. Cada artículo, un faro en el mar, historias ocultas en su mirar. La verdad susurra, la encuentras aquí. El UDH, saber no tiene fin. Fundamentalmente exógena. Esto debido a la participación de destacados juristas, ya no solamente del ámbito local y nacional, sino estamos en una etapa ya de franca internacionalización con trabajos provenientes de países como México, Colombia, Argentina, Brasil, etc. Entonces, creo que va a contribuir grandemente esta revista jurídica peruana, Desafíos en Derecho, para alcanzar el objetivo trazado por nuestro rector, como es el que la Facultad de Derecho pueda pasar de esta fase de licenciamiento hacia la fase de acreditación, ya que a partir de esta segunda convocatoria ya hemos tenido una gran participación, vuelvo a repetir, de ponentes internacionales que hacen que esta revista se torne en exógena y pasemos en los posteriores números de la consolidación que tengamos a través de Latin Text hacia lo que viene a ser nuestro objetivo final, ¿no? De poder publicar una vez consolidado con el apoyo de todo este equipo y de todos los intelectuales dentro de Scopus. Entonces el reto está planteado y quedo eternamente agradecido por todo el equipo humano que viene apoyando en la consolidación de este objetivo. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Muy bien, a continuación vamos a continuar con la programación. Tenemos las palabras del decano de Derecho de la Universidad de Huánuco. Se encuentra el doctor Fernando Corsino Barrueta. Doctor Fernando Corsino Barrueta se encuentra presente. Muy bien, entonces vamos a continuar con la programación. Vamos a la presentación de artículos recientemente publicados. Vamos a iniciar con el artículo original de sentencias condenatorias en la Ley 30.710 y protección de la mujer e integrantes del grupo familiar, a cargo del doctor Daniel Gustavo Gobea Dolores.
Título: Sentencias y protección familiar bajo la Ley ND 3710 en Huánuco, Perú. Autor: Daniel Gustavo Gobea Dolores, magíster en Derecho Penal y docente de la Universidad de Huánuco. Publicado en Revista Jurídica Peruana Desafíos en Derecho, del 2025. Introducción. La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es un grave problema social en Perú. Para enfrentarlo, se promulgó la Ley ND 3710 en 2017, que modifica el Código Penal para imponer penas efectivas, sin suspensión, en casos de lesiones leves cometidas en contextos de violencia familiar. Pero, ¿esta ley realmente protege a las víctimas? Objetivo del estudio: analizar el impacto de las sentencias condenatorias bajo esta ley en la protección de la salud e integridad de las víctimas en los juzgados de Huánuco entre 2017 y 2018. Metodología. Enfoque mixto. Combinó análisis estadístico con entrevistas cualitativas. Muestra: 28 sentencias condenatorias y 4 jueces. Técnicas: análisis documental, entrevistas y cuestionarios validados por expertos. Hallazgos clave. Enfoque represivo. El 92.9% de las sentencias priorizaron el castigo, penas efectivas, sobre la prevención o rehabilitación. Falta de protección integral. Solo el 21.4% de los agresores recibieron terapias psicológicas. El 75% de las sentencias no incluyeron reglas de conducta para proteger a las víctimas. Proporcionalidad desatendida. El 67.9% de los casos no consideraron la gravedad real del daño, aplicando penas automáticas sin evaluación individualizada. Conclusión. La ley N.Votos 3710 ha demostrado ser más sancionadora que preventiva. Si bien busca combatir la violencia, su aplicación rígida, sin medidas complementarias como terapias o servicios comunitarios, deja a las víctimas en desprotección y no aborda las causas profundas de la reincidencia. Este estudio evidencia la urgencia de un enfoque integral, justicia restaurativa, protección real para las víctimas y políticas que prevengan, no solo la castiguen. Para más detalles, consulte el artículo completo en la Revista Jurídica Peruana Desafíos en Derecho. Muy bien, un dato muy importante para esta revista. A continuación vamos a tener una pequeña reseña del libro de Derecho, Democracia y Corrupción Política, el enfoque jurídico, antropológico, un comentario a la corrupción desde la antropología política 2024. Esto va a estar a cargo del doctor Enrique Fernández Vilas, si se encuentra presente, doctor. Sí, buenos días, buenas tardes, ya aquí en España. Buenos días, doctora. Con su permiso les comparto pantalla con la presentación que traje. ¿Se puede ver bien? Sí, doctor. De acuerdo. Bueno, ante todo, muchas gracias por esta invitación. Saludos al señor vicerrector, al decano y a todo el equipo editorial por el trabajo realizado para este número. En mi caso, presenté un manuscrito de reseña de libro. La obra reseñada es La corrupción desde la antropología política, un estudio transcultural de España y República Dominicana. Se trata de la obra realizada por el doctor Marcos Iglesias Carrera, abogado y actualmente también profesor asociado de la Universidad de Salamanca, en España. Dupliqué esta diapositiva, teniendo en cuenta que es una reseña. En primer lugar, me presento, soy investigador docente del Departamento de Sociología de la Universidad de Valladolid, UBA, en España. Soy licenciado en Ciencias Políticas, en Antropología y Master of Science en Medical Anthropology. Actualmente, en la fase final de mi doctorado en Sociología Aplicada. Mis principales líneas de investigación pues, son la sociología de la salud mental y el suicidio como fenómeno sociocultural, pero en ningún caso abandonando mi línea de investigación quizá de mayor trayectoria, como es el análisis de la democracia y también de los movimientos sociales desde un punto de vista tanto politológico como antropológico. En lo que se refiere a internalización, he sido investigador visitante en el Instituto Nacional de Estudios de Pesquisas en Guinea-Bissau, en África Occidental, y también he sido anteriormente investigador de la Universidad de Granada, tanto en el Departamento de Sociología como en el Departamento de Sociología Aplicada. Asimismo, vinculado directamente con Perú, pues soy actualmente director editorial de la Red Global para el Impacto de la Investigación Transdisciplinar, la REGIT, actualmente una red emergente que abarca
la mayoría de disciplinas científicas. Aquí también les dejo pues, mis últimas 2 publicaciones en Scopus Q1, las más reseñables de los últimos meses. En tanto a lo que se refiere al autor del libro, al doctor Marcos Iglesias, su trayectoria académica se basa principalmente en la abogacía. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y es CEO de su propio despacho, del despacho de abogados de Marcos Iglesias. Tiene una larga experiencia en el estudio de la corrupción desde una perspectiva de carácter multidisciplinar, principalmente por después haber cursado un máster en ciencia política y ser doctor en psicología, en la especialidad de antropología jurídica. La antropología jurídica, quizá la subdisciplina antropológica o una de ellas menos conocida o sobre lo que menos se publica en el entorno antropológico, y no por ello menos importante. Sus motivaciones personales, él lo comparte en alguna entrevista, combina la experiencia profesional y académica para abordar la corrupción no tanto como un fenómeno puramente jurídico, sino también como un fenómeno social y de un importante carácter cultural. Lo demuestra en su obra, donde él pretende ver un poco la percepción desde el punto de vista del funcionariado principalmente de la corrupción en ambos países. Esta obra ha sido, como pueden ver ahí, no sé si se lee con claridad en la foto, por la prestigiosa editorial McGraw. En los inicios de la obra, él define la corrupción como una práctica social que vulnera las leyes y la moralidad popular, buscando el beneficio individual, y lo relaciona con la legitimidad de las instituciones dentro de los estados democráticos. Esto lo justifica entendiendo que la corrupción, como les anticipaba, es un tema muy poco tratado desde el punto de vista antropológico, este enfoque principalmente holista en el que se basa la antropología, y se ha estudiado siempre desde la economía política y la politología también, y por supuesto el derecho en su punto de vista más criminal y penal de la cuestión. Sus principales objetivos, por un lado, es analizar la corrupción como este fenómeno que entendemos como cultural, tanto en España por un lado como en República Dominicana, y por otro comprender cómo estas prácticas acaban normalizándose, son aceptadas por la propia población y no se consideran de la gravedad que realmente tienen. Lleva a cabo un enfoque metodológico mixto, aplica investigación cualitativa propia de la antropología, de carácter etnográfico y también cuantitativa. Integra la antropología aplicada y también la politología. Cabe destacar que fue un trabajo realizado en periodo de pandemia. El trabajo comenzó en el año 2020 con las restricciones fronterizas que todos ustedes conocen, y por tanto la mayoría de las entrevistas fueron realizadas de forma virtual por las plataformas Skype y Zoom, y participaron tanto ciudadanía general como funcionariado público. Se analizaron diferentes variables, tales como la edad, el nivel educativo, el género o la situación laboral, para esta búsqueda de entender la percepción de la corrupción como fenómeno cultural. El propio autor asume una serie de limitaciones, como son estas restricciones fronterizas y necesidad de una línea futura en la que se pueda validar mediante técnicas etnográficas sus resultados de forma presencial en República Dominicana. Entre sus resultados, él asume una de sus hipótesis de partida, es decir, la percepción cultural de la corrupción, y el resultado es que en ambos países parte de la población ve la corrupción como algo normalizado por parte de la población general en su vida cotidiana. Sí que es cierto que República Dominicana mostraría niveles más altos de aceptación cultural que el caso español.
En lo que se refiere al índice de percepción de la corrupción, España figura en la posición 42, según Transparencia Internacional, mientras que República Dominicana figuraría en el 135. A partir de los resultados estadísticos, destaca varios aspectos, como pueden ser la confianza en la justicia. Esta acaba por ser baja en ambos países, pero hay una diferencia sustancial en lo que se refiere a República Dominicana con respecto a España. También hace mención, aunque con un impacto menor, a la diferencia de la estructura política. España es una monarquía parlamentaria, mientras que República Dominicana es un estado presidencialista. En lo que se refiere a la discusión, se confirma que la corrupción se integra en la cultura local, algo que se viene hablando ya en la literatura tanto jurídica como antropológica desde hace décadas, y que existe cierto etnocentrismo como limitación para poder llegar a comprender la corrupción desde fuera de la cultura propia, es decir, desde el punto de vista ético. ¿Dónde destaca el autor entonces la importancia de la antropología aplicada? Pues que permite observar las prácticas, en este caso de la corrupción, como construcciones culturales y no solo jurídicas. Aporta una visión desde dentro para poder entender la legitimación social. Parte de que hay ciertos dilemas tanto éticos como metodológicos, como puede ser la dificultad, reiteramos una vez más, para acceder a entrevistas sinceras sobre corrupción, no solo por la distancia, sino también por el tema, al tratarse de un tema de cierta sensibilidad social y que causa en gran parte reparo hablar de él con sinceridad. Y que existen problemas, por supuesto, de anonimato y de confianza en el uso de TIC. Concluyendo, el autor asume que la corrupción tiene unas raíces culturales y que se normaliza en ciertos contextos culturales, como es el caso de estos dos países. La antropología, por tanto, ayudaría a diseñar estrategias que velen por un potencial cambio cultural y que esta misma afecta a la legitimidad democrática y el desarrollo económico. Entre las limitaciones, una vez más, reitera que el trabajo de campo fue muy limitado por la pandemia, aún así quedó una obra, creo que de gran interés, en el caso de que quieran leerla, y recomienda, pues, con la continuación de un trabajo de campo de carácter presencial y con el diseño futuro de políticas anticorrupción que no solo integren unos niveles político, jurídico y económico, sino también un enfoque cultural. Aquí les dejo también las referencias bibliográficas, en este caso las que usé yo en la reseña, dada la cantidad de referencias que hay en el propio libro. Y con esto doy por acabada la presentación. Muchas gracias por su atención. Les animo a leer la reseña y sobre todo a leer el libro del profesor Carrera. Argentina, mi nombre es Joaquín Pablo Reca, abogado de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, magíster en Cooperación Internacional por la Universidad de Barcelona. Y bueno, en esta oportunidad quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad de Huánuco, a la revista jurídica peruana, Desafíos en Derecho, y especialmente a Rodolfo por la invitación en primer término a publicar en el espacio que dirige, y a su vez extensible ese agradecimiento por permitirme participar o presentar brevemente el artículo que próximamente será publicado en el espacio. Bueno, el artículo, tanto que hablamos del artículo, el artículo versa sobre el papel de Luxemburgo en la cooperación internacional de desarrollo, que ha ido adoptando, tomando el país europeo, sus compromisos bilaterales y multilaterales, en su condición de país donante, en su condición de país miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo o del CAD, por sus abreviaturas. Entonces, habiendo dicho esto, bueno, por supuesto que es tomando en consideración la línea temporal 2021 del año 2021-2022. Entonces el objetivo ha sido resaltar el papel que ha tenido Luxemburgo en este ámbito de la cooperación internacional, tomando en consideración su condición de país donante y de país miembro del CAD. En la metodología que se adoptó
o que se ha tomado, o que, bueno, que he tomado en consideración es una metodología descriptiva, cualitativa basada en fuentes de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, y por supuesto no hemos dejado de lado literatura académica, sobre todo en cuestiones conceptuales, características, etc. Los principales resultados han sido que, bueno, que Luxemburgo ha sido el país más generoso en ayuda oficial de desarrollo, tomando en consideración su ingreso nacional bruto, que sus contribuciones han sido dirigidas principalmente por la vía bilateral, en menor medida por la vía multilateral, que se ha destacado, bueno, o es de destacar la calidad de esas contribuciones, es decir, que contribuciones que acompañan los procesos de desarrollo de los países receptores y que no solamente se ciñen a una cuestión o a un asunto meramente financiero o monetario. Y entonces, bueno, y que los principales países destinatarios de esta ayuda oficial de desarrollo de Luxemburgo han sido países africanos, como veremos seguidamente. Entre las conclusiones, entonces, que Luxemburgo ha tomado tan en serio esta cooperación o este firme compromiso en materia de desarrollo, que lo ha incorporado, lo ha ido adaptando a su política exterior, por lo cual hemos visto un rol coherente y solidario por parte de Luxemburgo durante estos años, y que han permitido mantenerse o erigirse como un actor ejemplar, ¿no?, en la materia. A modo de introducción, debemos recordar que la cooperación internacional de desarrollo es un concepto relativamente reciente, que se ha dado después, o que ha ido ganando, mejor dicho, terreno después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando hablamos de la cooperación internacional de desarrollo, que es un concepto discutido, y a grandes rasgos podríamos definirla como el conjunto de acciones que despliegan los países donantes, principalmente países desarrollados, a los efectos de promover o contribuir al desarrollo económico, social, cultural y ambiental receptores de los países con menos recursos, y que este proceso o este conjunto de acciones debe darse de manera genuina, es decir, hay un acompañamiento genuino por parte de los países donantes hacia los países, o en el proceso con los países receptores de tales ayudas. Ahora bien, para comprender aún más cómo se estructura esta modalidad de cooperación internacional, debemos remitirnos indefectiblemente a la organización, o a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, fundada en el año 1961, que promueve o contribuye a nivel global, promueve políticas económicas, sociales a nivel global. Y también debemos, si hablamos de la OCDE, debemos hablar de su Comité de Ayuda al Desarrollo, que también, en lo que hace al diseño y seguimiento de estas políticas, es decir, estas políticas económicas, sociales, no se puede soslayar o omitir, ¿no?, el papel del CAD. Del CAD, que justamente Luxemburgo, entonces, en este marco institucional, cabe resaltar que Luxemburgo es un Estado miembro del CAD desde el año 1992, y a su vez, en lo que hace al firme compromiso, o más que a su vez, en lo que hace al firme compromiso de Luxemburgo en esta materia, podemos ver que, como dijimos, por así decirlo, se ha coronado como el principal protagonista en ayuda oficial de desarrollo durante el año 2021-2022, destinando de un 0,99% de su ingreso nacional bruto a un 1% de su ingreso nacional bruto, superando inclusive durante esa etapa, durante este periodo analizado, a Noruega, que había sido hasta entonces el país más generoso en ayuda oficial de desarrollo. También este firme compromiso de Luxemburgo en lo que hace a la cooperación al desarrollo se ve frente a los donantes tradicionales
que son a su vez miembros, en principio, son miembros del grupo miembros del grupo de los 7, como son Estados Unidos, Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Canadá y Japón. Estados Unidos, por ejemplo, entre el año 2021 al 2022 pasó de destinar un 0,20 a un 0,23 aproximadamente de su ingreso nacional bruto. Por su parte, el Reino Unido de un 0,50 a un 0,53 entre el 2021 y 2022. Canadá pasó de un 0,32 a un 0,37 y Japón de un 0,34 a un 0,39 y 0,40 aproximadamente. Es decir, ninguno de estos países ha superado durante este periodo a Luxemburgo, el 1% que ha destinado Luxemburgo a la ayuda oficial de desarrollo. A su vez, o asimismo, este compromiso de luxemburgués se ve reflejado en su política de diversificación de enfoques, es decir, a los distintos sectores, áreas a las cuales destina la ayuda. Por ejemplo, áreas como la educación, la salud, la igualdad de género, la sostenibilidad ambiental. A su vez, en la activa participación o actuación multilateral. Y principalmente, creo yo, o el dato a destacar es la calidad de la contribución. Como dejábamos entrever al principio, no se ciña a una cuestión monetaria o financiera, sino que acompaña este proceso de desarrollo, y lo cual se ve en los modos y las condiciones en las que presta o en las que mejora esta ayuda a los países receptores. Por ejemplo, condiciones como, que no sean condiciones no ligadas ni reembolsables, es decir, que el país receptor o los países receptores pueden con más libertad llevar adelante o ajustar o darle prioridad, mejor dicho, a través de esos fondos a sus necesidades en materia de desarrollo. Es decir, no se ven sujetos a ningún tipo de condicionamiento, lo cual permite a que se manejen con mayor libertad y priorizando, por supuesto, las áreas que entienda más urgentes, ¿no? Por así decirlo. A su vez, o en esta línea argumental, Luxemburgo reafirma su papel en la cooperación internacional de desarrollo a través de la activa participación que se pone de manifiesto en foros o organizaciones internacionales como la ONU, la OCDE, y también en línea con su política exterior, una política exterior que va de la mano con la cooperación al desarrollo, como se ha visto, por ejemplo, con la política adoptada, el camino hacia el 2030, que fue adoptada en 2018. Y a su vez, a resaltar, todos estos datos son de resaltar también porque por la escasez territorial, por el tamaño territorial. Recordemos que Luxemburgo es el país de Europa, el 7º país más pequeño de Europa, y aún así se ha convertido durante ese periodo en el país más generoso en esta rama. En cuanto a la distribución geográfica y sectorial, como dijimos, la ayuda oficial al desarrollo prestada o otorgada o efectuada por Luxemburgo ha sido una ayuda oficial al desarrollo específica, dada los límites, como dijimos, en vista o en virtud de su tamaño territorial. Ha sido una cooperación específica y determinada a determinados, a ciertos sectores y áreas geográficas, por ejemplo, como África. Durante 2021-2022 ha desembolsado 180 millones de dólares, cuyos países receptores fueron principalmente Nigeria, Burkina Faso y Senegal, entre otros. A su vez, entre los sectores tenemos que principalmente ha destinado ayuda oficial a sectores como la infraestructura y servicios sociales, agua, salud, educación, saneamiento, si hablamos del agua de saneamiento también, donde ha destinado 160 millones de dólares. Después, seguido a ello, está la infraestructura económica, destinando 40 millones o 42 millones aproximadamente al área energética, por ejemplo. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos a la
que ha destinado entre 27 y 28 millones a lo que es el área o el sector agropecuario e industrial de estos países africanos. Así también no es menester recordar que, y en vista, como dijimos, de esta política estatal camino hacia 2030, adoptada en 2018, Luxemburgo ha puesto el ojo, le ha dado importancia a la cuestión, por ejemplo, ambiental, destinando aproximadamente entre 160 a 180 millones en cuestiones ambientales, 260 millones también ha destinado a las cuestiones, a organizaciones internacionales como la Unión Europea o la ONU durante el periodo adoptado. Y finalmente, decir que durante este transcurso o este periodo ha destinado en ayuda bilateral bruta 365 millones, entre 365 y 366 millones de dólares. Entonces, habida cuenta de estos datos que, bueno, pueden parecer cuestiones cuantificables meramente, arribamos entonces a la conclusión de que la cooperación en Luxemburgo, como dijimos, se ha erigido como uno de los sujetos o actores principales en la cooperación internacional, destinando un 1% de su ingreso nacional bruto durante este periodo 2021-2022, que la importancia que le da Luxemburgo a la cooperación internacional es tal que inclusive la ha ido adaptando a su política exterior y que le ha permitido, como dijimos, resaltar, por así decirlo, como uno de los actores fundamentales en esta rama, y que lo cual se ve sobre todas las cosas en los modos y condiciones en las que presta esta ayuda. Como dijimos, me parece que ese es el dato a resaltar de todo lo que fui diciendo, o de las pocas cosas, mejor dicho, que fui comentándoles. Me parece que uno de los datos a resaltar es la calidad de la ayuda oficial de Luxemburgo. No obstante lo auspicioso de este panorama, también es verdad que hay cuestiones o problemas que se van dando en la cooperación al desarrollo, por ejemplo, la distribución del ingreso, que es un problema estructural. De la distribución del ingreso, ya sea a nivel interno nacional como internacional. A ello se suman dos obstáculos. Por un lado, la escasa financiación, o el escaso financiamiento, ¿no? En la cooperación internacional de desarrollo. Es más, la OCDE este año ha manifestado su preocupación porque ha visto que más de la mitad de los miembros del CAD, del Comité de Ayuda al Desarrollo, han realizado recortes en esta materia. Por ejemplo, Estados Unidos con Trump, o el Reino Unido. El Reino Unido incluso llevó adelante tantos recortes que condujeron estas medidas políticas, condujeron a que su ministra de Desarrollo, renunciar a su cargo. Como hablamos también con Estados Unidos, los contratos en materia de desarrollo, ya montos nada desdeñables, es más, casi les diría entre un 70 y un 90% de la ayuda se ha recortado en Estados Unidos, que prestaba antes, siendo uno de los históricos, ¿no?, de los donantes tradicionales. Pero bueno, ese entonces es uno de los problemas. Y el otro es que hay el grado de discrecionalidad con el que se manejan algunos, no todos por supuesto, pero con el que se manejan los donantes tradicionales, algunos, reitero, dada la ausencia o ante la ausencia de mecanismos jurídicos, obligaciones concretas, por ejemplo, o sanciones frente a incumplimientos, frente a esta laguna de alguna manera
o esta ausencia jurídica en términos de bueno, sancionatorios, en términos de obligaciones, como dijimos, se presentan ciertas discrecionalidades. Pero bueno, más allá de todo eso, me parece que el caso de Luxemburgo, en un marco signado por la interdependencia económica, el caso de Luxemburgo, disculpen, si bien es perfectible, pone en evidencia o pone de manifiesto cómo los países, independientemente de su tamaño territorial, como el de Luxemburgo, o de otros factores, por ejemplo el factor económico, como, bueno, el caso de los países de los donantes emergentes, pueden revestir un rol fundamental en lo que es la solidaridad internacional. Así que bueno, por eso elegí el caso de Luxemburgo y espero que les haya parecido interesante y espero que les interese leer el artículo, por supuesto que está más completo y con datos más precisos. Así que bueno, nada. Un abrazo a todos desde Argentina y muchas gracias de nuevo, Rodolfo, por la invitación. Muy bien, ahí tuvimos la ponencia del doctor Joaquín Pablo Reca. Bueno, quería mencionar también que la revista jurídica peruana Desafíos en Derecho 2025 está presto para que ustedes puedan hacer entregar sus manuscritos, ¿no? Y bueno, también les invitamos para que visiten las distintas plataformas, nos pueden encontrar en YouTube, Facebook, Instagram, entre otras partes de las distintas plataformas digitales. Bueno, a continuación vamos a tener también la presentación a cargo del doctor Jonathan Rojas Martínez, desde Cuba. Él nos viene a hablar sobre el artículo original, el interés superior del niño como derecho constitucional, necesidad de un marco conceptual para la fiscalía, ¿no? Es un tema muy importante, queremos que todos ustedes estén atentos, a cargo del doctor Jonathan Rojas Martínez. Buenos días, les habla el licenciado Jonathan Rojas Martínez, fiscal de la República de Cuba, y el interés de esta ponencia es dar a conocer a todo el auditorio los resultados de esta investigación, la que resultó publicada en la revista peruana Desafíos de Derecho. Decirles que nuestro artículo se titula El interés superior del niño como derecho constitucional y la necesidad de un marco conceptual para la fiscalía. Decimos la fiscalía, pero también debemos partir de que todos, tanto los tribunales, fiscalía y otros entes, tanto políticos como sociales, intervienen de manera directa e indirecta en las decisiones donde se involucran personas menores de edad. Para ello, desarrollamos nuestra investigación para posteriormente desarrollar un concepto de lo que se conoce como interés superior del niño, que interesamos que sea de su aplicación a partir de nuestra investigación. Primero, decir de que nuestra investigación está estructurada de manera tal de que el lector pueda entender con claridad la necesidad de un marco conceptual para lograr decisiones más efectivas en los procesos que se involucran personas menores de edad y así evitar la arbitrariedad y decisiones inconsistentes que puedan perjudicar a largo, corto, mediano plazo a los menores de edad en el desarrollo integral como persona natural. Primero, está estructurado una introducción donde se aborda la descripción del problema, hipótesis, justificación y objetivo principal, lo que nos conlleva a desarrollar una serie de análisis tanto doctrinales, donde se evalúan y se analizaron no solo doctrina nacional de nuestro país, sino también doctrina de otros estudiosos de países de Latinoamérica para lograr un resultado efectivo de nuestra investigación. De tal modo, también se realizó un análisis comparativo en función de lograr cómo se evidencia el principio de interés superior del niño en otras normas, en otros mandatos, en otras constituciones, dígase, en este caso, países como Bolivia y Ecuador, los que sí de una forma
u otras incorporan en el cuerpo de su constitución elementos propios que permiten establecer en sí un concepto para su desarrollo. Lo que nos llevó a los resultados y propuestas que hacemos en nuestro trabajo de investigación para su aplicación en el ámbito jurisdiccional y en los procesos en que interviene la Fiscalía como velador de la legalidad y defensor de los derechos del niño. Primero decir que en principio el interés superior del niño es un pilar fundamental en la protección de los derechos infantiles y debe ser considerado una guía esencial en la toma de decisiones en los procesos judiciales. Decíamos esto porque de una forma u otra han habido sentencias en que los jueces hacen alusión al principio de interés superior del niño, sin embargo no tiene un sustento que se asocie, que se apegue a la realidad del hecho concreto, lo cual a larga medida pudiera afectar el bienestar de estas personas menores de edad. En este sentido, su correcta implementación requiere un compromiso tanto de los sistemas judiciales como de las políticas públicas y la sociedad de manera general. Estas decisiones, cuando resultan vacías, vanas, que solo hacen alusión al principio, resultan inconsistentes en el contexto de su puesta en práctica. Y ello demuestra la necesidad de una adecuada interpretación y argumentación de su contenido. El que la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño, que fuera ratificado, se está en este aspecto por varios países, en especial de Latinoamérica, no ha sido posible hasta la fecha determinar un marco conceptual que permita contribuir a las decisiones judiciales en favor del niño, donde juega un papel fundamental la Fiscalía General de la República como defensor del principio de legalidad, el que viene investido por mandato constitucional, y como defensor de los derechos de las personas menores de edad en los procesos en que intervienen. Para nuestra investigación se tuvo en cuenta y se determinó un problema científico, que es la inexistencia de un marco conceptual del principio interés superior del niño como derecho constitucional en la legislación actual. Ello conlleva a la inconsistencia de las decisiones que adopta el fiscal como promotor del principio de legalidad. Eso lo asociamos, como ya decíamos, a que existe una interpretación de cada uno de los operadores del derecho de manera distinta, lo que puede traer consigo que no en todos los casos, aun y cuando se aborde el mismo tema, las decisiones vayan fundamentadas sobre un principio que realmente no tiene un concepto determinado, establecido, que pueda tomar en sí unas decisiones los jueces que intervienen en los procesos. Entonces, en este sentido, la hipótesis de la investigación sería la definición de un concepto del principio de interés superior del niño como derecho constitucional. Decíamos derecho constitucional porque, como sabemos, la Constitución es la ley de leyes y todas las leyes se derivan de los postulados que prevé la Carta Magna. Y entonces esto garantizaría un adecuado reconocimiento y defensa de los derechos de estas personas menores de edad. Por ello, nuestro objetivo general es fundamentar los presupuestos teóricos para la configuración de un concepto del principio de interés superior del niño en función de contribuir a su defensa como derecho constitucional, para de esta forma resguardar el principio de legalidad que emerge de la Fiscalía en función de la protección de las personas menores de edad, en este caso puntual. En este aspecto debemos resaltar que el principio de interés superior del niño debe aplicarse como una herramienta práctica y de la resulta del análisis y estudios realizados debe determinarse a nuestra consideración como aquel mandato jurídico y ético de contenido axiológico en el que se establece que todas las decisiones y acciones relacionadas con menores de edad, su bienestar general prima sobre los derechos de los demás. En este caso debemos de ver la ponderación cuando en los procesos intervienen personas menores de edad, dar prioridad a su interés superior y a su bienestar general, como decíamos con anterioridad, independientemente de las consecuencias jurídicas de los actos en que intervienen, logrando una tutela efectiva de sus derechos a fin
de que se materialicen decisiones judiciales técnicas centradas en la dignidad del niño, dignidad que debemos verlo como valor supremo, de ahí que se derivan todos los demás derechos en función de lograr un bienestar y desarrollo integral. Ya vemos un concepto que todo se relaciona y todo es en función de lograr el desarrollo de nuestros niños y la protección efectiva de sus derechos sin dar espacio a las arbitrariedades. En todo ello es elemento a tener en cuenta en la práctica judicial ante la necesidad de dar especial protección a las niñas, niños y adolescentes, especialmente en nuestro continente, en Latinoamérica, por las características propias de la forma de gobierno, sistema jurídico y las condiciones socioeconómicas que sabemos que ello va determinado por la realidad de cada uno de los países de nuestro continente y la forma de ejercer y poner a disposición y poner en cumplimiento las normas y demás leyes establecidas. El interés superior del niño es un principio que fue cristalizado en su máxima expresión en la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989 y debemos ver desde ello, aun y cuando las Naciones Unidas establece una guía para su aplicación, ello no quiere decir que es un concepto establecido para lograr determinar en sí en qué consiste el principio, como si existe determinado otro principio que tiene un concepto amplio y determinado que puede interpretarse de forma directa. Evaluamos varios criterios reconocidos por la doctrina de Tedeo, Gabelat y Pinochet, quienes expresan que ciertamente se deduce que el interés superior del menor ha experimentado un proceso de transformación profunda, pasando a ser un principio inexistente e inimaginable a convertirse posteriormente en un principio implícito en buen número de normas y resoluciones judiciales, para finalmente en el estadio actual convertirse en una realidad contemplada expresamente en un sistema normativo basada en una concepción teológica del derecho. Y ahí vemos cómo desde el punto de vista de algunos autores ya hablan de la teoría del derecho, desarrollando este principio desde sus antecedentes y promulgación. Otros autores como Sillero Bruñol manifiesta que existe un incipiente reconocimiento de este principio desde la Declaración de Ginebra del año 1924 y lo que expresa a su interpretación en la forma en que se redacta este concepto. Considera que se utiliza frases imperativas que dicen relacionar a los niños en manera concreta, darles lo mejor. Torre Guará García manifiesta en sus estudios que es muy difícil entregar una definición concreta y útil, aplicable a todos los casos en que debe aplicarse el interés superior del niño, debido a la heterogeneidad de sus titulares, por supuesto, las personas que son los encargados de aplicar el derecho en los procesos en que intervienen las personas menores de edad. Lo que a su vez se explica a reparar que ningún niño como sujeto individual, mucho menos como sujeto colectivo, es igual a otro. Es decir, que cada uno de los casos es independiente, pero ello no quiere decir que prime su interés superior, que prime su voluntad, que prime su bienestar general. Y también manifiesta que existen necesidades distintas en función de las circunstancias particulares de afectación y resguardo de los derechos de cada uno. En este caso, ve a cada uno de los niños de manera independiente en los casos puntuales. Entonces debemos preguntarnos cuáles son los patrones a seguir para cumplir con el fin de su implementación y puesta en práctica. Ciertamente el Código de Familia de Cuba establece una serie de patrones, pero no define un concepto. Y otra pregunta sería, ¿cuántas interpretaciones pudiera darse a este principio a partir de su contenido axiológico? Ya hablamos de valores, de la argumentación jurídica, es decir, de la forma de redactar e interpretar este principio a la hora de dictar sentencias y otros escritos emitidos por la Fiscalía, y de ello en la práctica también judicial. Hacíamos un análisis de las normas nacionales, las normas cubanas, desde la Constitución de 2019, donde en el artículo 86 se establece el principio, pero no se desarrolla de manera tal como en otras constituciones del continente. Así como lo establece ya soluciona el principio la Ley 156, Código de Familia de Cuba, y también respaldada por ello la Ley 160 en cuanto al ejercicio de la Fiscalía General de la República, donde se prevé que esta, entre sus estatal, tiene también la protección y el seguimiento a los procesos que intervienen
las personas menores de edad. Otro aspecto a tener en cuenta también en este supuesto, en las normas nacionales, la actividad que desarrolla la Fiscalía, tiene una disposición interna, que es la resolución 3 de la Fiscalía General de la República, donde se hacen todos los procedimientos establecidos para tener en cuenta la puesta en práctica del principio, pero no se desarrolla, ya decimos, un concepto lo que permite decidir o responder el escrito de contestación por el fiscal en que pueda verse qué es mejor para el menor que interviene o se involucra en procesos en función de su bienestar. En cuanto a derecho comparado, hacíamos análisis de la Constitución de Bolivia y la Constitución de Ecuador, donde ciertamente esta de una forma u otra dan un concepto amplio en el cuerpo de su constitución, dando elementos propios que permiten de una forma u otra establecerlo como un concepto, ya que de manera amplia abordan el tema y puede interpretarse el reconocimiento de este derecho desde su constitución. Entonces podemos decir, a modo de conclusión, de que el principio del interés superior del niño se erige como norma fundamental en el resguardo de los derechos de los niños y adolescentes. Sin embargo, su incorporación e interpretación no es uniforme, así que cada uno de las personas que terminan el proceso tiene una perspectiva, una visión diferente de este principio. Esto se debe principalmente a la vaguedad y abstracción del concepto, que si bien puede generar conflictos debido a la discrecionalidad entregada en la aplicación de los casos específicos, esta a su vez es un punto fuerte, pues permite su adaptación, siendo transversal tanto a la época de su aplicación como al contexto social, cultural y político. Y por otra parte, se evidencia la indeterminación, es justamente la manera en que las legislaciones latinoamericanas recogen el principio en cuestión, donde es posible vislumbrar que ante la libre interpretación del principio como derecho constitucional resulta necesario establecer, como bien decíamos, un marco conceptual en razón de las buenas prácticas judiciales y administrativas. En este sentido, corresponde a la Fiscalía General de la República, como velador del principio de legalidad y como protector de los derechos de las personas menores de edad, salvaguardar precisamente estos derechos y dar un respaldo desde el punto de vista de su accionar al principio. Por otra parte, debe entenderse que el principio superior de interés superior del niño, como derecho constitucional, debe ser entendido en su máxima expresión como un concepto triple, dígase como un derecho sustantivo o un principio jurídico interpretativo de cada uno de los que intervienen en el proceso y como una norma de procedimiento. De ello se deslinda entonces el concepto que ofrecemos, que esperamos que sea de utilidad para los operadores lectores de este artículo, en el que consideramos, en este sentido, de que debe entenderse como aquel mandato jurídico y ético de contenido axiológico en el que se establece que todas las decisiones y acciones relacionadas con personas menores de edad, su bienestar general prima sobre los derechos de los demás, independientemente de las consecuencias jurídicas de los actos en que intervienen, logrando una tutela efectiva de su derecho a fin de que se materialicen decisiones justas, técnicas, centradas en la dignidad del niño. Para ello se emplearon toda una serie de bibliografías, tanto de estudiosos de nuestro país como de autores internacionales, y entonces esperamos que el artículo sea de su agrado, no solo de su agrado, sino que sirva para la adquisición de conocimiento y promueva así, impulse a otros estudiosos para la realización de otros estudios y que sea sirva para bibliografía, y recomendamos entonces que profundice en el tema para ampliar de tal forma nuestra investigación. Es todo y muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos la ponencia del doctor Jonathan Rojas Martínez desde Cuba. Y bueno, a continuación vamos a venir también con un tema muy importante, un artículo original desde la Ciudad de México, la construcción de la sexualidad femenina, un enfoque de género, una proximidad al delito sexual. Con nosotros va a estar la doctora Alba Luz Robles Mendoza, también está como autora la doctora licenciada Cintia Valeria Díaz Díaz, la doctora Tania Esmeralda Rocha Sánchez, la doctora Zoraida García Castillo.
Buenos días, doctora. Vamos a iniciar con usted la doctora Alba Luz Robles Mendoza. Buenos días, doctora, desde Perú. Gracias, buenos días. Espero que se me escuche. Sí, doctora, se le escucha fuerte y claro. Gracias. Anda fallando el internet, entonces estoy en el celular y voy a tratar de que en la computadora se pueda poner la presentación y nos va a apoyar la licenciada Cintia. Bueno, les quiero comentar, primeramente saludar, buenos días a todos, a todas, y agradecer esta invitación que se nos hizo para participar en esta revista. Para nosotros es un honor poder dar a conocer algunas de las investigaciones que hacemos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esta investigación es una investigación del área de posgrado, del posgrado en psicología de la UNAM, y se titula Construcción de la sexualidad femenina con enfoque de género, una aproximación al delito sexual. Está, en este caso, liderado por una servidora en el postdoctorante de la licenciada Cintia Valeria Díaz Díaz, que está conmigo, más aparte las otras dos doctoras que forman parte del comité tutoral. La investigación está dividida en 3 fases y esta es la primera fase del trabajo postdoctoral relacionado con cómo es que nosotros estamos trabajando una teoría criminológica que es la teoría del miedo al crimen, y lo que estamos viendo dentro de nuestro enfoque psicosocial y jurídico, que hay elementos de nuevas construcciones de lo que implica la sexualidad en las mujeres, que las coloca en mayor vulnerabilidad dentro de las condiciones cotidianas para transitar dentro de la Ciudad de México, y que implicaría una posibilidad de ser víctimas de cualquier tipo de delito sexual, básicamente el delito de violación. Entonces, con este elemento, pues empezamos a trabajar las cuestiones relacionadas con la primera condición, en este caso de un diseño mixto, para poder investigar primeramente de tipo exploratorio cómo es que se identifican estos mandatos de género dentro de lo que implicaría la sexualidad y construcción de las mujeres. Básicamente en estadística, hablando de las mujeres jóvenes. Entonces pasaremos a la primera diapositiva. Bueno, aquí nos habla de las características de la revista y bueno, pongo algunas características de presentación de las autoras principales. La licenciada Cintia Valeria Díaz Díaz, ella es doctorante del posgrado de psicología de la UNAM, como les mencioné, y además es licenciada en psicología de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Es académica, ella da clases en la carrera de psicología, principalmente aplicándolo dentro de la asignatura que tenemos de igualdad de género. Es una asignatura que se da en todas las carreras y bueno, ella lo imparte dentro de la de psicología, y es integrante de la red de docencia, servicio e investigación en violencia escolar de FES Iztacala. Además de ella estar trabajando como voluntaria en una asociación que es la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, básicamente en el área de la Dirección de Psicología Jurídica. Y bueno, las publicaciones que ella ha trabajado es en el campo de la educación y hoy por hoy pues trabajándose y insertándose ya en el campo de la psicología jurídica. Acaba de terminar un diplomado de psicología forense que damos en Iztacala y actualmente va a impartir ya docencia en ese diplomado. Bueno, una servidora, he estado trabajando en el campo de la psicología jurídica desde hace 30 años. Soy psicóloga, egresada también de FES Iztacala, con maestría en modificación de conducta y según mi segunda carrera en Derecho, y soy doctora en Ciencias Penales y Política Criminal del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y muy contenta de poder vincularme con Perú. Hemos estado trabajando con Perú en la Asociación de Psicología Jurídica de allá, y bueno, trabajamos toda la línea en relación al ámbito forense. La siguiente, por favor.
haciendo un pequeño marco teórico de lo que implicaría el trabajo que vamos a presentarles, pues hemos visto dentro de la Comisión Nacional Federal que tenemos sobre discriminación y elementos de violencia, que las mujeres que están con mayor riesgo, vulnerabilidad para ser víctimas de delitos sexuales, pues son de 18 a 30 años de edad, que estamos hablando de un 91.9%, y eso hace que nosotros tengamos que tomar en cuenta qué tipos de violencias sexuales hay en la Ciudad de México, que es donde nosotros estamos haciendo el estudio, y de acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública del año pasado, el 2024, pues estamos hablando que las cuestiones de delitos sexuales están más involucradas hacia, o va dirigida más hacia mujeres que hacia hombres, ¿no? Estamos viendo aquí 4.290 casos de delitos sexuales en el 2024, en comparativa de 465 que fueron, en este caso, perpetrados hacia varones. Y de estos, los delitos más importantes de estos están relacionados con el delito de violación. Tomando en cuenta que los delitos sexuales en mi país están a nivel federal y a nivel común en toda la República Mexicana, tenemos que está estructurado en delito de violación, abuso sexual, estupro, incesto, lo que sería el hostigamiento sexual y el acoso sexual. Y bueno, lo vamos a ver en la definición del artículo 6 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde ya se encuentran ahí los tipos de violencia y además las características de los funcionarios o de los elementos protocolarios que se tendrían que tomar en cuenta para cuando se tiene algún tipo de ordenamiento judicial en esta línea. La siguiente, por favor. Con estos elementos nosotros empezamos a ver si realmente había una construcción en particular por parte de las mujeres para ser vulnerables por el hecho de ser mujer. Un elemento básico que tenemos en esta construcción de ser mujer pues son los mandatos de género, como estos estereotipos que tenemos prescriptos por condiciones de construcción sociocultural, donde a través de la socialización y las prácticas sociales hay subordinación por elementos femeninos dentro de lo que sería pues las supremacías masculinas, básicamente siendo un tipo de violencia estructural basado en un sistema sociocultural patriarcal. En ese sentido, lo que se hace pues es una reproducción diferenciada de tipo sexual entre las personas, lo que hace que entonces haya mayor subordinación y actitudes sexistas y discriminación hacia las mujeres o bien hacia otras personas que son también de este tipo vulnerables, por ejemplo, las mujeres trans, ¿no? De esta manera, las mujeres hemos aprendido, igual que los varones, a vivir en sexualidades influidas por mandatos de género y en este caso, para las mujeres, esta condición de estar en un sistema sociocultural patriarcal de hegemonía masculina la hace más vulnerable a este delito. Uno de los estudios previos en relación a este miedo al crimen es uno realizado por su servidora en el 2014, donde se investigó cómo es que las mujeres tenemos ciertos miedos al estar en la calle relacionados con el cuerpo. Y en ese sentido, la cosificación corporal que se hace de este mandato de género para ser disponible para las hegemonías masculinas, pues hace que cuando estés en la calle y te quieran asaltar, lo primero que pienses es que te van a violar. Cosa que en los varones, cuando se hizo el estudio, lo primero que se pensaba eran que te iban a matar o que te iban a secuestrar, ¿no? Entonces, en este sentido, las condiciones que implica estos mandatos de género a través de los sistemas socioculturales patriarcales, pues hace que la cosificación del cuerpo esté más introyectado para tener un proceso de miedo específico. Sin embargo, hemos visto que del 2014 al 2025, después de 10 años, y viendo cómo se han manejado otros tipos de delitos diferenciados específicamente a la mujer, como es el feminicidio,
las construcciones de la sexualidad están más vinculados ahora con la vida que con la condición de sexualidad. Entonces, con estos estudios lo que queremos hacer es ver si es así y si es de otra forma poder dar elementos de tipo preventivos a través de este delito para poder evitar que las mujeres estén predispuestas para una condición de vulnerabilidad sexual. El objetivo entonces del trabajo es analizar cómo estos mandatos de género que construyen la sexualidad de las mujeres están influyendo en la condición de sus actuares dentro de calle, que es el que nos interesa, y la prevalencia de este delito sexual, cómo es que podemos llevarlo a través de nuevos elementos de prevención de delito, de políticas públicas relacionado con poder disminuir la tasa específica de delitos hacia las mujeres de tipo sexual. Y una característica que vamos a ver en esta condición es que independientemente de la estadística que se ha manejado sobre el delito, muchos de estos delitos sexuales ocurren en las casas, es decir, estamos hablando de un 60% que los delitos de tipo sexual tienen una tendencia más de estar dentro por personas conocidas o en lugares cerrados. Sin embargo, las características de la vulnerabilidad de las mujeres universitarias, hablando en este caso de el poder hacer algo frente a las mujeres que tenemos cercanos a nuestros medios universitarios, nos va a ayudar a poder identificar prevenciones de delito de lo que implican estas mujeres que están teniendo procesos de empoderamiento y de conocimiento de lo que es su sexualidad a través del conocimiento científico. Entonces, por eso es que nos interesaba conocer básicamente lo que se hace a nivel de proceso de calle. La siguiente, por favor. En este sentido, bueno, el método que utilizamos es un estudio de enfoque cuantitativo en esta primera fase. Nuestra segunda fase, por ser un diseño mixto, será de tipo cualitativo. Estamos ahorita en los procesos de entrevista, pero en esta primera fase, que es cuantitativa, es un diseño no experimental de tipo exploratorio con corte transversal, donde trabajamos con 250 mujeres universitarias de 18 a 35 años de edad, de la Ciudad de México y de zona metropolitana, y se diseñó un instrumento Esprofeso específicamente para esta población, donde nos interesaba conocer los mandatos de género en la construcción de la sexualidad femenina. Para ello, el instrumento se llevó a un juicio de expertas, así como un estudio piloto para poder ver, en este caso, el nivel de coincidencia y, lógicamente, de concordancia estadística relacionado con que sea un instrumento validado o de validez, ¿no? El instrumento al final pues constó de 25 reactivos. Estos 25 reactivos estaban divididos en 5 áreas, que era construcción de la sexualidad y sociedad, sexualidad y cuerpo, erotismo, pareja y sexualidad y violencia, ¿no? Y bueno, este es un estudio ya validado por el Comité de Ética de la Facultad, con un dictamen favorable para su aplicación, cuidando siempre las consideraciones éticas de la misma. Dentro de los resultados podemos encontrar entonces que el 61% de la muestra de mujeres fueron heterosexuales, de 21 a 25 años de edad el 35%, en un promedio de 23 años, y el 65% de ellas eran estudiantes de ciencias biológicas y de la salud. En el campo de FES-Iztacala, bueno, hay una tendencia en particular de ser ciencias biológicas y de la salud. Está medicina, odonto, optometría, biología, enfermería, en este caso ecología, psicología SUAYED y psicología presencial. Sin embargo, bueno, lo llevamos a toda a UNAM, pero siempre hay una tendencia de casa para poder participar en las investigaciones. El 51% no se posicionaban como feministas y el 49% no profesaba ninguna profesión en realidad o ninguna religión, y en este caso el 48% solamente se dedicaba a estudiar. Un elemento importante de los resultados fue encontrar que la edad es un factor relevante en la influencia en los mandatos de género. Vimos que mientras menor edad tenía la estudiante, o en este caso la mujer que estaba participando, menos mandatos
de género estaban involucrados. A mayor edad que tuvieran los mandatos de género estaba teniendo mayor influencia. Y vimos de las 5 áreas que trabajamos en la construcción de la sexualidad, el mandato de género estaba más en la línea de sociedad, cuerpo y erotismo, ¿no? Que son los que más tenían elementos ahí involucrados. En este sentido, las características del impacto del mandato de género frente al delito sexual influía básicamente en su estado emocional y cómo es que la conducta se veía regulada por estos elementos en particular, ¿no? Entonces ahí lo importante era cómo identificamos los elementos de conducta sexual arraigados a estas condiciones de mandato de género. Otro de los resultados que encontramos en la siguiente, que es el que más nos interesa, era que había un ítem en particular donde se hablaba del miedo, ¿no? Y en este caso el miedo a salir a la calle de noche porque pensaban que pueden ser violadas, que era la base del marco teórico del miedo al crimen, pues encontramos que el 74.4% siguen hablando del mismo. Es decir, todavía aún después de 10 años, 11 años de haberse hecho un primer estudio exploratorio, volvemos a encontrar condiciones de tener mandatos de género involucrados en la cosificación sexual del cuerpo, en la sexualidad, para pensar que cuando vas en la calle lo primero que pueden afectarte es esta condición. Aunque actualmente con las entrevistas hemos visto que va combinada entre primero pensar que me van a violar y después pensar que me van a matar, ¿no? En esta condición del alto índice de feminicidios que hay en mi país, hablamos de 1 por cada 4 casos, en este caso de 4 mujeres, de 1 a 4 mujeres, pues es bastante alto el nivel de feminicidio y bueno, aún así no descartamos ese mandato de cosificación sexual del cuerpo que implicaría en este caso la vulnerabilidad para andar en la calle y poder estar en una condición de delito sexual. Entonces lo que estamos haciendo en esta investigación pues es marcar nuevamente esta condición del miedo al crimen, entendiendo esta teoría como los aspectos de tipo psicosocial que están afectando a una persona para poderse sentirse segura dentro de procesos, en este caso, transeúntes o de salir a la calle y de poder, al tener una actitud segura, evitar una condición de delito. La siguiente. Con esto entonces pues podemos discutir cómo las nuevas disposiciones jurídicas que tenemos en mi país en torno a reivindicar los derechos de las mujeres para poder hacer que estos mandatos no tengan una influencia mayor, pues siguen teniéndolo mientras más, en este caso, características tenga de creencias, de costumbres y de crianzas que implique que las presiones sexuales estén ahí. Aún así, podemos darnos cuenta que también las mujeres más jóvenes pueden evitar que realmente suceda cuando el mandato de género no está tan influenciado dentro de sus determinantes conductuales o de tipo social. Y en la función de esta condición del derecho penal nos hemos visto que el reconocimiento que actualmente tienen los derechos humanos y las libertades de las mujeres dentro de las nuevas leyes penales, pues ha hecho que disminuyan las condiciones en las que las mujeres pueden estar violentándoles sus derechos. Sin embargo, pues esto no ha disminuido el delito, ¿no? Entonces el delito sigue estando presente como uno de los delitos más importantes y realmente, como lo vimos en la estadística inicial, hay otros elementos no tanto de sanción o de impartición de justicia, sino de condiciones en las cuales tendríamos que trabajar con las víctimas y en este caso en las condiciones de poder evitar que esto esté sucediendo. Y el sentido de seguridad que una persona tiene que tener y básicamente una mujer cuando está saliendo a la calle en esta esfera de su intimidad sexual, que es en este caso de su propia sexualidad, pues tiene que ver cómo es que podemos trabajar en ella desde el ámbito de la psicología para poder darle mayor seguridad y un contexto de menor miedo para poder seguir sintiéndose segura dentro de los espacios públicos. Podemos concluir en particular de esta investigación que, bueno, es una primera
una primera aproximación. Ahorita estamos haciendo ya la segunda parte de las entrevistas y en esta podemos construir que hay una influencia de los mandatos de género en la construcción de la sexualidad de las mujeres y que los actores, en este caso de impartición de justicia, requieren de empezar a trabajar los casos legales con una perspectiva de género. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país ya tenemos protocolos con perspectiva para juzgar con perspectiva de género, donde se está colocando esta visibilización de los mandatos de género que permita entonces tomar decisiones de tipo jurídicas sin necesidad de que haya prejuicios, mitos o ideologías estereotipadas del género, ¿no? Tiene limitantes la investigación por ser una investigación exploratoria. Se trabajó de forma virtual, entonces pensamos que tendríamos que acercarnos un poco más a trabajar escalas más directas, menos de exploración y un poco más dirigidas para poderse generalizar y utilizar pues otras metodologías para complementar los datos que se pueden tener en esta primera aproximación. Pues agradecemos mucho la escucha. Ahí están las referencias que hemos estado trabajando y si necesitan conocer un poco más de la investigación, con gusto estamos para servirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alba. Muy importante su ponencia en esta mañana. Bueno, nosotros queremos agradecer a todos los ponentes que han hecho posible que se realice este primer evento de presentación de la revista jurídica peruana Desafíos en Derecho 2025-1. Queremos agradecer desde la Universidad de Huánuco, Universidad Peruana, a todos nuestros ponentes que han hecho posible que se realice esta gran presentación de este evento. Asimismo, queremos invitarles a que visiten las diferentes plataformas digitales. Estamos en Facebook, en YouTube, para que puedan ver el trabajo que se realiza en esta revista jurídica. Muy bien, queremos a continuación invitar a nuestro editor general a que dé ya las palabras de clausura de este gran evento. Debo realmente agradecer a cada uno de los participantes en esta presentación de la revista. Como habrán podido constatar, son trabajos magníficos, muy interesantes, que van a consolidar a nuestra revista y van a permitir ir posesionando esta revista jurídica peruana del derecho Desafíos. Asimismo, debo de agradecer a todo el personal administrativo cuya labor es trascendental para la concreción de esta revista, y agradecer a cada uno de los asistentes por darse un tiempo e invitarles a no solamente leer, sino también compartir esta revista a efectos de que tenga una mayor difusión. Por lo demás, doy por clausurado este segundo evento de presentación de nuestra revista jurídica peruana Desafíos. Muchas gracias, que tengan un buen día. Reitero los agradecimientos a todos los participantes. Muchas gracias. Muy bien, queremos también agradecer su presencia. Asimismo, queremos invitarles también a la presentación de la quinta presentación de nuestra revista empresarial, que se va a realizar este 12 de junio, y también se va a hacer la presentación en las diferentes plataformas. Muchísimas gracias a todos, tengan un buen día. La Revista Científica de Innovación Empresarial es una publicación académica semestral, publicada por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Huánuco, Perú, con un riguroso proceso de arbitraje por pares. Promueve la difusión de investigaciones originales en administración, contabilidad, finanzas, marketing, negocios internacionales, turismo y gastronomía, aportando una perspectiva relevante para América Latina. Dirigida a investigadores, docentes y profesionales, la revista busca impulsar el desarrollo del conocimiento en el ámbito empresarial, fomentando la innovación y el intercambio de ideas. De acceso libre y gratuito,
Cada artículo publicado contribuye al debate académico y a la aplicación de soluciones prácticas en el sector. Conoce más y envía tus contribuciones en http://revistas UDH-index PTRC, Revista Innovación Empresarial de la UDH. En un rincón de la universidad, donde saberes hacen su hogar, la pluma danza sobre el papel, la ciencia avanza a todo nivel. Editorial UDH aquí está, creando ideas que el mundo abrazará. Con el vicerrectorado a liderar, la luz del conocimiento va a brillar. La tinta corre sobre el saber, revistas nacen para trascender. El Huánuco en letras se ve, un universo hecho por UDH. Páginas llenas de sueños y voz, donde la ciencia encuentra su Dios. Unidos juntos en esta misión, avivaremos la innovación. Editorial UDH aquí está, creando ideas que el mundo abrazará. Con el vicerrectorado a liderar, la luz del conocimiento va a brillar. Cada artículo